ya que es una enfermedad, y es una enfermedad multisistémica, es crónica, es adictiva y es pandémico. No van a creer, ya van a ver por qué. Se asocia a muerte prematura por muchas causas, por muchas enfermedades. Y aquí está porque decimos multisistémica, porque no solamente afecta a las vías respiratorias, y recuerden que solamente 20% de los que fuman hacen EPOC, enfisema pulmonar y bronquitis crónica, sino que hay otras enfermedades como la neoplasia, el cáncer de boca, de laringe, de vías respiratorias, obviamente, de vías urinarias, de cualquier sistema del organismo. Aumenta el riesgo del tabaquismo de cáncer, además que produce sí o sí enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular, ¿no? Aquí vamos a ver 23 tipos de enfermedades que afectan a todos los sistemas, y es increíble cómo afecta hasta en algo tal vez que es más relevante para algunas personas, como la piel. Envejece la piel, produce osteoporosis, ¿no? Y si uno quiere a una mujercita, sobre todo a un hombre o a unas personas vanidosas, pues uno tiene que insistir por ese lado, ¿no? No te va a producir probablemente EPOC, ¿no? Cáncer tampoco es en el 100%. No, yo estoy bien, te va a producir 100% de arteriosclerosis, la persona no le interesa, pero lo que sí le interesa es la belleza. Entonces ellos van a ponerse un poco más atentos a eso probablemente, y vamos a tener un envejecimiento precoz. ¿Por qué se considera pues una epidemia, en este caso una pandemia? 1 de cada 3 adultos fuma en el mundo. Hay más de 1.200.000 fumadores en el mundo. Y doctor, disculpe, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿está cambiando las diapositivas, doctor, o sigue la primera diapositiva? Estoy cambiando las diapositivas. No está cambiando, doctor, en la pantalla. Solo se quedó congelada en la primera diapositiva, donde dice tabaquismo, tratamiento de una enfermedad mortal. Ahí Todavía no, doctor. Un minuto. Veré qué está pasando. ¿Cómo estamos ahí? Ahora está la diapositiva número 2, doctor. El tabaquismo es una enfermedad multisistémica. ¿Eso está enfocándose? Sí, doctor. Gracias. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Es multisistémica, afecta a varios sistemas, las enfermedades múltiples, sobre todo las vasculares, y como les decía, algo que probablemente sea importante para algunas personas es el envejecimiento prematuro de la piel. ¿Por qué es una pandemia? Porque 1 de cada 3 adultos fuman en el mundo, 1.200.000.000, escuchen bien, de tabaquistas en el mundo, con tendencia a aumentar más. ¿No es así? Y desde 1950 se saben más o menos los efectos nocivos del tabaquismo. ¿Por qué es que esto sigue aumentando? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo mismo que la droga, ¿no? Es decir, echa la ley, echa la trampa, hay leyes, pero el contrabando es importante, y las pingües ganancias de las tabacaleras hacen que se den modos de poder llegar al target son ustedes, los jóvenes, los niños, y en lugares donde hay poca educación sanitaria, donde se les induce tempranamente a fumar indirectamente con mensajes subliminales, es ahí donde mayormente es justamente enfocado el consumo masivo del tabaco. ¿Ya? ¿Por qué inicia una mujer tempranamente a fumar? Para controlar el peso, reducción de la ansiedad, veremos que es una enfermedad adictiva,
En el embarazo, calma la misma, aceptación social, asociación con un estilo de vida libre, ¿no? Progres, bajo precio, fácil de conseguir. Doctor, disculpe que lo vuelva a molestar, pero se volvió a congelar la diapositiva. ¿Qué quiero decirte? Yo estoy haciendo creo que está habiendo problemas con mi doctor y sería bueno que en vez de compartir la pestaña, comparta la pantalla completa. ¿Estamos? Ahora sí se ve, doctor, está súper perfecto. Gracias. Sí. Entonces, estos son los motivos por los cuales las personas de sexo femenino inician sus hábitos tabáquicos y son los más difíciles muchas veces de dejarlos, ¿no? Con respecto al tabaquismo, se define como una verdadera enfermedad que responde a fuerzas económicas. Es interesante ver esta situación. No es así. Y claro, yo que pertenezco a una generación ya antigua de ustedes, y me doy cuenta, cada año que pasa, la tendencia, digamos, de la beneficencia o la no maleficencia en el personal de salud, en los futuros profesionales, que eso forma parte de la ética, se va perdiendo. Parece que no importase esto, y sí importa, ¿no? Y la maleficencia, que es el principio de lo que realmente no debería pasar con el personal de salud, con el médico, con el acto médico, está más presente ahora y sobre todo en pandemia. Y tal vez no les interese mucho, pero esto es fundamental. Hay la cuenta de que cuando la leche está derramada, ya las cosas se salen de las manos. Entonces parece que estamos en una vórtice hacia la muerte, en vez de una, digamos, una espiral hacia arriba, hacia la vida, y hacia situaciones que nos interesan realmente como seres humanos para un solo objetivo: ser felices. Ser felices no solamente es ser profesional y mostrar tu título narcisistamente, ni salirte con las cosas que en tu mente se ha propuesto, sino ser feliz significa cumplir con un propósito de vida, ¿ya? Hasta eso está cambiando y es muy preocupante para su servidor ser docente de una heterogeneidad de alumnos, porque me he ido dando cuenta de que están heterogéneamente distribuidos. Antes yo casi daba las manos por los estudiantes de medicina, en el sentido de que el 100% estudian por vocación. Ahora, día que pasa, están cambiando mi percepción. La epidemia dista mucho de estar controlada, ya que la industria tabacalera, con su mercadotecnia y promoción, tienen justamente unos mensajes importantes. Los objetivos del mercadeo justamente son ellos, ¿no? Los chavales and the women. Y ahora ya les voy a mostrar el cigarrillo electrónico y los vapes. El inicio del tabaquismo en niños y adolescentes, hay fumadores que empiezan desde los 10 años o menos. Probablemente no sea en Bolivia, y sí puede ser en algunos lugares, pero sí en lugares de Latinoamérica, ¿por qué no decir Asia y África? Las niñas comienzan a experimentar un poco más tardíamente, pero cuando empiezan es más difícil de poder dejarlo. Aumenta con la edad, y cuanto más se retrasa el inicio, menor la probabilidad de que el paciente pueda llegar a ser fumador. Esto es preocupante, voy a ir pasando esto, pero esto es una de las cosas que llama la atención en muchos países donde hay la doble moral, donde se dice que no se fume, pero sin embargo está con 5 pesos al cambio, lo que significa el poder comprarte una cajetilla de cigarrillos y no necesitas tener la edad suficiente, como dicen las leyes del convenio marco. Las medidas legislativas justamente era prohibición absoluta a promoción al tabaco, impresión obligatoria, ustedes lo han visto, pero nadie lo ve, ¿no? O sea, lo mira, pero no lo ve.
el cáncer de laringe, cómo terminan tus pulmones, ¿no? Parece que no estamos pisando la tierra. Sin embargo, cuando compras una cajetilla de cigarrillos, está ahí clarito, ¿no? Impresión obligatoria en los paquetes de cigarrillos, justamente el contenido de alquitrán y sobre todo nicotina y los demás tóxicos que tiene, elaboración de una política impositiva, me refiero a los impuestos. Y esa es la clave ahorita, ¿no? Seguir marcando más los impuestos y que se cumpla, control del contrabando, restricción de venta a menores, restricción en lugares públicos. Esto es un estudio que revisé en Bolivia, ¿no? Y que hace años ya, 31 de mayo, y donde más o menos se hacía en este estudio estudiantes que fumaban en Bolivia, 2003, fíjense cuánto tiempo atrás, ¿ya? Y la mayor parte que alguna vez fumó o pitadas en Cochabamba eran más o menos el 57%, ¿ya? De los estudiantes en Cochabamba. Cualquier producto, 33%, cigarrillos, 28%. Ahora tenemos que poner otros productos del tabaco, 13%, y tenemos que poner otra cosa más ahí, y no lo voy a mencionar, pero tenemos que poner drogas ilícitas. No fumadores susceptibles a empezar a fumar, 30%. Ya, en la casa, el 11% fumaba. Bueno, ¿qué es lo que se ve? Se ve que va a ser tremenda la situación de salud, ya que tenemos que el tabaco va a matar a 175 millones de personas en el 2030. Y van a ver, mayormente es en la curva amarilla, que son los países como nosotros, considerados para algunos países Suiza, pero para otros para la mayor parte somos gente de medianos o bajos recursos, ¿ya? Y es ahí donde llega realmente el target. A ver, veamos cuánto es lo que dice John Hopkins hace unos 15 minutos. 170, ¿cuántos muertos? Perdón, 3 millones de muertos. ¿Sí? 3 millones de muertos. ¿Cuánto mata o se prevé que vaya a matar? 175 millones de personas. Claro, ¿no? Igual que la contaminación, va matando de a poco, no mata así como en 2-3 días, lo que está pasando ahora con esta neumonía por COVID, pero sí nos mata. La prevalencia de tabaquismo para hombres y mujeres, ¿ya? En Latinoamérica, en América, en realidad, 35% para los hombres, 22% para las mujeres, con una proporción de un poco casi 2-1 con respecto al varón, con respecto a la mujer. Hay algunos lugares donde esta proporción es mayor en el sexo femenino, por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina, pero en líneas generales es poco más los varones, sobre todo en México, que las mujeres. Este es el modelo epidemiológico del doctor López, otro médico, López, que habla de qué es lo que pasa, digamos, con la mortalidad relacionada al tabaco, ¿no? Entonces tenemos porcentaje debido al tabaquismo y porcentaje de adultos fumadores. Nosotros vamos viendo que hay diferentes olas, digamos, ¿no? Los hombres empiezan a enfermarse más tempranamente y empiezan a tener enfermedad a los 50, 60 años para ir después bajando progresivamente. 50, 60 años tenemos la probabilidad de tener mayor enfermedad y muerte. Las mujeres lo hacen más tardíamente, ¿ya? Sobre todo enfermedad. Y es más frecuente en los hombres y en las mujeres. Pero esto está por cambiar. No olvidemos que las causas de muerte no solamente es el EPOC. Ojo, estamos hablando de enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿no? Y generalmente en medicina hablamos tan ligero de todo esto que me ha interesado hablar mucho con ustedes de este tema en particular, ya que no hablamos mucho de la medicina preventiva en medicina interna, hablamos más del trasplante y de cosas que hoy por hoy nos damos cuenta que al haber tomado medidas preventivas, en el caso de esta pandemia, podríamos
haber cambiado el rumbo de la enfermedad. Hipertensión, tabaquismo, dislipidemia son las causas de muerte más frecuentes, ¿ya? La sobrevida entre médicos de sexo masculino, ¿ya? En los fumadores que nacieron entre 1900 y 1930, y donde empezó la época del tabaquismo en 1950, fíjense la relación de 10 años más de sobrevida de los que no fumaron de los que fumaron. Dejar de fumar justamente hace que en 10 años te equipares en lo que se llama sobrevida al que nunca fumó. Por lo tanto, se habla de ex-tabaquista cuando tú has dejado de fumar 10 años, no un mes o 2 meses. Cuando preguntas a tu paciente, ¿usted fuma? No, doctor, ya he dejado, doctor, ¿no? O sea, como siempre, van dorando la píldora y te dicen, no, pero ya he dejado de fumar. Perfecto, pero ¿cuánto tiempo? Un año, doctor, que ya no fumo nada. ¿Pero cuánto tiempo fumó? 20 años. Y te dicen menos, ¿no? Te dicen 10 años. ¿Cuánto fumó? No más hartito, te dicen. No, es lo típico. Hartito significa una carretilla. Bueno, en nuestro medio, los fines de semana antes de la pandemia, la gente, entre comillas, voy a hablar como coloquialmente, le cascaba, ¿no? Junto con sus barritas y chupas, entre 2 a 3 paquetitos por fin de semana. Y eso también cuenta. Es una enfermedad adictiva, ya que la dependencia del tabaco está reconocida como tal, ya en la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en el DSM-4. Y claro, Luke Strike y todas las demás figuras promocionadas en la época de los últimos 50 años del año pasado en las películas, era justamente un vaquero fumando. El tabaco es una enfermedad evitable. ¿Y por qué fuma la gente? ¿Por qué cada vez hay más gente que se inicia tempranamente en el tabaquismo? Bueno, hay 10.000 trabajos o más científicos ahora con el cigarrillo electrónico, los VAPs, que es la aceptación por parte de los compañeros en el colegio, rebeldía contra la autoridad, sensibilidad a la publicidad de la industria subliminal del tabaco, obtener una imagen de alguien que es capaz de aceptar los riesgos, ¿no? Es valiente, es independiente, perder peso, enfrentar el estrés, depresión, nivel cultural y fácil acceso y bajo costo. Pero vámonos a la neurobiología. La mayoría de los fumadores sabe que fumar hace daño. Sí, sabe, pero cuando empiezan a fumar, no paran. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la situación? La nicotina. ¿Por qué? Porque una vez que has inhalado una bocanada, a los 7 a 10 segundos pasa a la barrera hematoencefálica y se va a la corteza mesolímbica, donde hay receptores alfa-4, beta-2 de la nicotina que tienen interacción con neuronas que liberan dopamina. Entonces produce placer. Y eso te produce, es efímero, transitorio, dura ni un minuto, y luego ya quieres volver a sentir la misma sensación y vuelves a inhalar, y efímeramente, y así se va formando lo que llamamos el reforzamiento positivo, la neuroadaptación y tolerancia. ¿Y qué pasa cuando dejas de fumar? Dejas de sentir placer y empieza a liberarse otra sustancia, la noradrenalina, que te produce el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, tendríamos que decir que hay un efecto de reforzamiento positivo, placer, y un efecto de reforzamiento negativo después de muchos, o sea, esto es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados, abstinencia. Entonces, saber que en la corteza prefrontal, ¿no? tenemos un sistema que se llama sistema de recompensa, que está justamente situado entre el área ventral tegmentaria y el núcleo accumbens, y también relacionado con la corteza prefrontal. La nicotina, ¿ya? Como les decía, llega a esa corteza mesolímbica, justamente a estas áreas tegmentaria y el núcleo accumbens, donde hay receptores específicos, lo que les decía, que interactúan con otro tipo de neuronas liberadoras de dopamina. Entonces, la nicotina se podría decir que libera dopamina. Y los receptores nicotínicos son especiales, ¿no? Estos receptores son parte del circuito de recompensas. Esta nicotina se une a los mismos, ¿no? Los receptores anticolinérgicos, y
empieza justamente a producir un efecto deseado. ¿Qué pasa cuando dejas de fumar? Empieza a producirse la abstinencia. Pregunto, ¿estoy bien? O tal vez se ha cortado el audio, como el otro día se ha cortado la... ¿Estamos bien, por favor? Sí, doctor, todo normal. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Gracias. Esta sustancia consumida a lo largo, va produciendo justamente cuando tú dices voy a dejar de fumar, es proporcional al tiempo y cantidad de cigarrillos que vayas haciéndolo. Y voy a ser honesto, cuando estudiaba medicina, estaba yo en esto, ¿no? De independencia, de estilo de vida, sobre todo hacerme cargo de mí, y bueno, claro, uno se quedaba en la noche a fumar, y ¿qué es lo que produce? Te aumenta la concentración, te quita el sueño, ¿ya? Y te produce mayor tranquilidad, disminuye la ansiedad, ¿no? Que a cierto tipo de edad uno la tiene por múltiples cosas, agradables. Entonces uno empieza a fumar y cuando dejas de fumar es como que dices, ¿no tienes un cigarrito? ¿No? Estos son los receptores alfa 4 beta 2 y alfa 7 que están distribuidos tanto en el sistema nervioso central, sobre todo en esta corteza mesolímbica, núcleo accumbens, y otras que están ligadas, sobre todo las alfa 7, y hay algunas otras más en el sistema nervioso periférico. Pero mencionar que la recepción central es lo más importante, que esto se ha visto justamente mapeando en estos estudios de imágenes los receptores nicotínicos. Muy bien, sigo hablando de esto, pues esto me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Por qué uno va volviéndose adicto? Porque tengo reforzamiento positivo, porque libero dopamina. Y hay una asociación, aprendizaje, reinstalación de la búsqueda de la droga entre la corteza prefrontal, área tegmental ventral, la amígdala, va produciéndose justamente esta situación, el núcleo accumbens más. Perfecto. Hay una alta afinidad de los receptores alfa 4 beta 2, pero si dejo de fumar, mi locus coeruleus empieza a secretar noradrenalina, que me produce malestar, el craving, sensación desagradable, boca seca, ansiedad extrema, proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados, y tengo que buscar otra vez, ¿no? Fíjense, el riesgo de sufrir un padecimiento entre un individuo no fumador en exposición a un adicto al tabaco es 2 veces más de lo normal, ¿ya?, de producir enfermedad cardiovascular. Entonces, ya hablando de los efectos de los cigarrillos, hablamos, si no te produce EPOC, no te produce cáncer, te va a producir sí o sí enfermedad cerebrovascular, y eso está proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados. Si yo fumo más de una cajetilla, el riesgo aumenta importantemente, a partir de generalmente los 40 años de vida. Fumar entonces produce EPOC junto con la polución ambiental. Ya hemos hablado el otro día cómo están creciendo la incidencia de EPOC con respecto a otras enfermedades, ¿ya? Y está proporcional al número de cajetillas, del pack years, que llamamos, paquetes año. El EPOC, cuando dejas de fumar, tiene que pasar 10 años para que te equipares en tu riesgo de caída del FEP1 a un no fumador. 10 veces más incidencia de cáncer de pulmón y EPOC, por si acaso. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? Viviremos en tiempo real. La mayor parte de los cánceres de pulmón los agarramos en situación estadio no curable, es decir, tardío, generalmente estadio 2B, presa que ya tienen una muy mal pronóstico, y ni hablar cuando agarramos estadio 3B o 4. La mayor parte los encontramos ahí, y sabemos que la idea es encontrarlos, y hablaremos justamente mañana de encontrar en estadio 1, que podamos hacer realmente un tratamiento curativo. Bueno, se sabe ya muy bien, y mañana lo hablaremos, que si bien es cierto no se recomendaba el ataque de bajas radiaciones, actualmente sí se recomienda, ya, esto ha cambiado, y la mejor forma de prevención es la de dejar de fumar, pero como sabemos que ahora con el cigarrillo electrónico y las diferentes formas también son
carcinogénicos estos cigarrillos electrónicos. El riesgo de mortalidad de cáncer de pulmón después de dejar de fumar va bajando en forma progresiva, pero no lo hace sino hasta después de 10 años de haber fumado. ¿Qué pasa con el tabaquismo pasivo? Ya los voy a hablar después, he querido cortar esto, pero definitivamente sí, el humo de segunda mano y de tercera mano produce en los niños problemas respiratorios, aumento de iras, aumento de exacerbación de enfermedades de tipo asma, rinitis alérgica, lo mismo lo hace con la embarazada que está viviendo con el fumador y viceversa, y también produce riesgo de cáncer pulmonar. El humo de segunda mano, entonces, es conocido como el tabaquista pasivo, produce por la concentración de algunos componentes importantes, no solamente cambios irritativos, sino también neoplasia. Entonces, el humo de segunda mano, nosotros podemos ver que justamente está dado por el humo que el paciente está exhalando, ¿no? Es decir, y está emanando del propio cigarrillo que está quemándose en las manos de este fumador. ¿Cuáles son los componentes del tabaco? Bueno, son múltiples, ya lo van a ver ustedes. Me interesaba hablar más de la nicotina, porque eso es lo que realmente produce esta enfermedad adictiva. 4.865 sustancias nocivas. Y aquí está la autopsia. Esto está en la mayor parte de redes, pero la vemos ya y no la vemos. La miramos y no la vemos, ¿no? No analizamos la autopsia. ¿Qué tiene? Acetaldehído, ácido cianhídrico, acroleína, toluidina, amoníaco, acetona, uretano, naftamalina, metanol, etcétera, etcétera, ya vamos a ir viendo, de los cuales alquitrán es cancerígeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígeno, fenoles cancerígeno, irritantes, cresoles, naftilamina cancerígeno, nitrosonornicotina cancerígeno, benzopirenos, níquel, polonio, metales, y indol y carbazol. Estamos hablando de una cantidad importante de agentes cancerígenos solamente y además daño citotóxico. Citotóxico, ácido cianhídrico, monóxido de carbono, acetaldehído, acroleína, amonio, formaldehído, nitrosaminas, cancerígeno y grasina cancerígena. Dentro de las sustancias más nocivas de estas más de 4.000 sustancias identificadas. Y hemos hablado del tabaquismo pasivo. Tabaquismo pasivo son tan tóxicas, ¿no? Y están dadas sobre todo por este humo colateral y el humo de desprendimiento del cigarrillo en combustión. También benzopireno y otros son superiores a la corriente inicial. ¿Ya? ¿Quién no se ha sentido así? Pues un montón. ¿Es un riesgo para la salud? Definitivamente sí. Y produce cáncer de pulmón, produce aborto, parto prematuro, bajo peso del niño en gestación. En el fumador, además, produce reducción de la función pulmonar, etcétera, etcétera. En los niños, ni hablar de lo que les decía, exacerbación de las enfermedades respiratorias, las iras, otitis, asma, y en los recién nacidos, bajo peso y síndrome de muerte súbita. ¿Cómo podemos clasificar a los pacientes tabaquistas? Los pacientes tabaquistas debemos clasificar de acuerdo a su nivel de dependencia a la nicotina. ¿Y esto cómo se hace? Estudiando desde acá, desde la universidad, haciendo una anamnesis, una exploración física, un estudio del grado de dependencia. Y esto es importante, valoración de la motivación para abandonar el tabaco. No es nomás meterse a dar chicles de nicotina o parches de nicotina, etcétera, etcétera, ni cigarrillo electrónico, obviamente. Estudio en la fase de abandono, valoración del síndrome de abstinencia y exploraciones complementarias. Cuando nosotros examinamos a un tabaquista, tenemos que ver desde la cara, ¿no? Generalmente está más avejentada, tiene una coloración especial de los dientes, las uñas, los dedos, tomar la presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal, la ocultación cardiorrespiratoria, y vemos estas manchas detrás de los dentistas suelen verificar justamente alteraciones de impregnación de nicotina en la unión de las encías con la raíz de los dientes, y este es el dedo del fumador, ¿no? Esto lo saqué de un paciente que yo tengo, claramente impregnado de nicotina, ¿no es así? Pedimos hemograma para ver si no hay poliglobulia, en paciente que tiene ya EPOC, placa de tórax, obviamente, pruebas de función pulmonar, test de caminata, gasometría, electrocardiograma, pero
Es importante ver el grado de pack-years, de cuánto fuma, y para eso significa el número de cajetillas por año. El grado de dependencia, el test de Falveston. Preguntar cuántos intentos previos de abandono ha tenido. Ir a este cuestionario de Prohaska y Clemente para saber en qué momento podemos intervenir y cómo tenemos que intervenir. Y para los pacientes que nos están engañando, pues hay formas de saber por carbamina hemoglobina, ¿ya? O cotinina en orina, o cooximetría, saber si realmente el grado de monóxido de carbono unido a la hemoglobina es importante como para saber que este paciente realmente dice la verdad. Número de cigarrillos diarios fumados por el número de años que viene fumando, sobre 20, que es la cajetilla que normalmente tiene, nosotros hacemos justamente el índice paquete año o cajetilla año o pack-years. Por ejemplo, 20 cigarrillos diarios por 10, entre 20, da 10 pack-years. A partir de 10 pack-years empieza el riesgo que es proporcional en el tiempo y en la intensidad, por ejemplo, de cáncer y de EPOC. Entonces tenemos que medirlo. Todo esto es a medida, no es nomás dar. Y de ahí fracasamos los médicos porque tenemos que trabajar en equipo. Y lo que menos sabemos hacer los médicos ahora, y se los digo porque forma parte de los objetivos de la UNESCO, saber hacer, saber ser y saber trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar con psiquiatras, no sabemos trabajar con nutricionistas, no sabemos trabajar con fisioterapeutas respiratorios. ¿Qué nos gana? El ego profesional. Y ahora más que nunca nos está haciendo trizas y está haciendo trizas a la población. Entonces, esto tiene que ser a medida del fumador. Debe evaluarse cuidadosamente la dependencia. La herramienta más indicada es el test de Falveston, que tiene 6 preguntas sencillas. Pregunto si se está escuchando bien. Sí, doctor. Test de Falveston, para evaluar la dependencia física a la nicotina. Preguntar 6 preguntitas. Señor, ¿cuánto tiempo pasa entre que despertó y empezó a fumar el primer cigarrillo? Entonces tengo una puntuación de 3 a 0. 0 después de 1 hora y menos de 5 minutos 3. O sea, mientras más temprano empiece a fumar, es tal vez la principal pregunta, la que yo hago casi siempre por cuestión de tiempo. Señor, cuando despierta en la mañanita, ¿qué es lo primero que hace? No, me baño, tomo mi desayuno, pasa 1 hora y recién enciende su cigarrillo. Sí, bueno, entonces es 0. Pero si es, ni bien me despierto, agarro mi velador y empiezo a fumar, pues es 3. La otra pregunta encuentra difícil de hacer, dejar de fumar en lugares que está prohibido, por ejemplo, cine, por ejemplo, el templo tiene que salirse afuera en una celebración religiosa, en el hospital hay gente que sale a fumar. ¿Sí o no? Bien. Tercera pregunta, de todos los cigarrillos que consumen el día, ¿cuál es el que más necesita? ¿El primero de la mañana? 1. Cualquier otro, 0. Y así, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Después de consumir el primer cigarrillo del día, ¿fuma rápidamente o fuma otros más? ¿Fuma aunque esté con COVID? Ojo con este detalle, me encantaría hablar este sábado con ustedes de COVID, si es que están dispuestos. Sí, fumo, entonces tienes un punto. ¿Y cómo hago? Voy sumando. Tengo alta dependencia de la nicotina si tengo más de 7 puntos. Tengo baja dependencia si tiene 4 o menos de 4 puntos. Tengo intermedia si es de 5 a 6 puntos. Fíjense ustedes cómo tenemos el porcentaje, digamos, de liberación en la sangre después de fumar, digamos, ¿no? O tomar una anfetamina, cocaína o la nicotina. En el caso de la anfetamina se parece un poco a la nicotina, ¿ya? No tanto a la cocaína, que dura un poco más el tiempo. El problema es que dura bastante tiempo y esto se mantiene estimulando el núcleo accumbens. ¿Qué pasa cuando esta concentración llega en la noche y ya no puedes fumar, ya no puedes inhalar? Baja tremendamente. ¿Y qué pasa en la madrugada? Entonces viene justamente las ganas de fumar. ¿Ok? Fíjense esto, ¿no? Esta estadística. Intentos de abandono del tabaquista. Se tiene habitualmente 5 a 7 fracasos o intentos de abandono en los pacientes. Miren este porcentaje de fumadores. 70% tienen intentos previos. 60% quieren dejar de fumar en los próximos 6 meses.
y tan solo el 46% intenta dejarlo cada año. Para eso tenemos una forma de saber cómo está una forma de medir el tabaquismo indirectamente, muy parecido al peak flow, que es el co-oxímetro, que determina los niveles de monóxido de carbono en el aire expirado y que te permite saber si realmente estás mal o estás fumando demasiado o no tanto, ¿no? Si es de más de 40 partes por millón de cigarrillos al día, vas a tener 50 niveles de monóxido de carbono. Estás intoxicado prácticamente. Pero si has fumado 2 a 6 cigarrillos, generalmente son 10 partes por millón de monóxido de carbono. Una forma de medir, lo he buscado y no lo encuentro, pero caramba, ahora hay otras prioridades. Oxímetro con aire expirado, punto de corte 10. Hasta ahí uno podría decir que está bien. Otra forma de medir es la medición de carboxihemoglobina. Sí, dije carbamino, pero en realidad era CO2 carbamino. Carboxi es monóxido de carbono. Carboxihemoglobina, punto de corte 1.77. Entonces, ¿qué estamos? Esto es proporcional también, la carboxihemoglobina, con los niveles de monóxido de carbono, al número de cigarrillos fumados. Entonces, uno esperaría tener menos de 10 partes por millón y menos de 2% de carboxihemoglobina. Niveles de cotinina en orina. A veces, cuando uno en clínica de tabaquismo quiere hacer y saber medir a su paciente que te engaña, igual que como hacemos con la hemoglobina glucosilada, un promedio de la glucosa en las anteriores 2 a 4 semanas, acá podemos ver los niveles de cotinina en medición en orina y sabemos si realmente está intentando dejar de fumar, cuánto lo está haciendo con estos niveles. No fumador y tasa de fumadores, tenemos 86. No fumador y tasa de no fumadores, 32. Fíjense la proporcionalidad de los niveles de cotinina en orina, ¿ya? Fumador de más de 20 cigarrillos, 4.000 nanogramos por mililitro de cotinina. Entonces es proporcional la forma. Los niveles pueden estar aumentados hasta 2 semanas después de los fumadores pasivos y esto nos orienta en la técnica de tabaquismo cuando queremos ayudar con recursos económicos. No es nomás, sí lo es el espíritu, pero si no hay recursos, pues no hay estímulo para trabajar en esto. Y aquí podemos hacer entonces el diagnóstico de grado de fumador leve, moderado y severo, de acuerdo al número de cigarrillos día, paquillas, al número de monóxido en el coxímetro y al test de Fagerström. ¿Cuáles son las premisas introductorias? Los profesionales en salud no preguntamos eso, pero debemos preguntar. Pero hay algo más, caballeros. Sabemos que fumar hace daño, pero no saben cómo ayudarlos. Criticamos, somos capos, no, fuma. Qué bonito es ver en las historias clínicas fuma, pero no has hecho nada para intervenir en esto. Es más, por eso les voy diciendo, todo este pandemonium que estamos viviendo, nos dedicamos a hacer más papeleo que otra cosa. Tristemente, tristemente célebre, así estamos. Más nos ocupamos de llenar un papelito para una aspirina o una enoxaparina, que no hay siquiera, que en darnos tiempo de hacer una buena historia clínica en tiempos de COVID. La dependencia a la nicotina es una enfermedad crónica y debe ser manejada y tratada como tal. Y ahora voy a darles 10 minutos del cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es un producto destinado a dispensar un aerosol, incorrectamente llamado vapor, por calentamiento de una calentador. El calentador produce, ya van a ver, un síndrome que se llama EVALI, ¿ya? De una solución compuesta por propilenglicol, glicerol, ¿ya? Aromatizantes, ojo, y nicotina en mayor o menor grado. Si no hay nicotina, no existe. Generalmente esto ha sido ideado como un fármaco o como un método de deshabituación tabáquica progresiva. Pero claro, Target y la industria tabacalera ha visto esta oportunidad para introducir más bien el tabaquismo precozmente. Y aquí está la anatomía de este cigarrillo electrónico que tiene un LED en una de las puntas, una batería, el microprocesador, ¿ya? Que tiene un sensor de flujo, un atomizador y el calentador que vaporiza el líquido que se carga. Contenido del cartucho. Propilenglicol y glicerina producen neumonitis lipoidea, por si acaso.
esencia de tabaco, tiene esencias, ¿no? Ácido cítrico, agua, alcohol, y tiene contenido de nicotina variable, ¿ok? Dice que tiene 0, 6, 11, 16 y 24. Cuando está en clínica de deshabituación tabáquica, pero esto es de libre venta hasta en el internet o en cualquier lado lo encuentras ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se ha encontrado en estos cigarrillos electrónicos del vapor de los mismos? Pues que tienen lo mismo que el humo del cigarrillo: formaldehído, acroleínas, acetaldehído, tiene benceno, tolueno, benzopirenos, carcinogénico, cadmio, plomo, mercurio, carcinogénico, neurotóxico, hematotóxico, ¿ok? Documentado. Aquí hay otra documentación donde se ve justamente formaldehído, acetaldehído, acroleína, tolueno, y ni hablar de la nicotina, que además de producir los efectos cardiovasculares y vasculares sobre todo, produce ya lo que les he dicho muy claramente a nivel del sistema mesolímbico, a la corteza mesolímbica. Contenido nicotina, pues pese a que decían algunos que no tenían o tenían baja cantidad, se encontraron en Europa, miren, hace más de 10 años, cantidades de nicotina que tenían muchos de ellos. Entonces, no hay proporción, y a eso le digo la trampa de las grandes tabacaleras, entre el nivel de nicotina que figura en la etiqueta con lo que realmente está presente. Además, caballeros, todos los componentes que tiene el cigarrillo electrónico producen liberación de óxido nítrico. En la fracción exhalada de óxido nítrico, en el asma, se ha podido ver que tienen aproximadamente de 13 a 10 partes por billón de esta fracción exhalada de óxido nítrico, que definitivamente es un producto liberado del proceso inflamatorio y que aumenta la resistencia en la vía aérea. Y se ha calculado que hay hasta un 18% de incremento en la resistencia en la vía aérea. Y si aumenta la resistencia en la vía aérea, probablemente vaya a producir enfermedad bronquial obstructiva. Además, se ha podido ver que aumenta la producción de interleuquina 6, tan hablada esta temporada con la tormenta de citoquinas. No es así, la interleuquina 6 que podemos medirla no solamente en esta enfermedad por este virus, sino en otras inflamaciones, en otros síndromes que producen liberación de citoquinas, también se libera el cigarrillo electrónico interleuquina 6 por parte de las células epiteliales humanas. Y se ha podido ver que incrementa la infección viral. Ya. Este es un gráfico donde se ve justamente la proporcionalidad del tabaquismo que se va dando década tras década, ¿ya? Y fíjense que cada vez somos más los fumadores, ¿no? Altos, medios y bajos, pero somos fumadores. Y de ahí, de adultos, de los cigarrillos electrónicos, caballeros, el 2009, 16%, el 2010, 41%, adultos. Y el 2011, fíjense hace cuánto tiempo, el 58% conocían el cigarrillo electrónico y todavía no está aprobado en las guías, sobre todo europeas, para deshabituación tabáquica. Hay mucha controversia, sobre todo en el Reino Unido, justamente por esta variación en las concentraciones de nicotina y el riesgo que puede producir los otros componentes, ¿no? 58. Pero ¿qué pasa ahora? Los adolescentes. Perdón. Pero yo les estoy hablando hace más de una década, caballeros. Ahora se dice que es 80%, 67% ya conocían el cigarrillo y habían empezado a fumar por internet, amigos o publicidad, cigarrillo electrónico en Europa. A ver, ya tenemos la primera generación de cigarrillos electrónicos, la A, la B, la segunda, la A es el cigarrillo light, ¿no? La tercera generación, que parece como una pistolita, y la cuarta, que parece un celular, un delgadito, o sea, más progress, más fashion. ¿Y qué son los vapeos? Y la alternativa es el EVAP, y aquí tenemos los vapeos diferentes, ¿no? Que son justamente formas de emanación del tabaco, como el hookah, la pipa de agua, el goteo, el dripping, o el VAP, los vaporizadores realmente. Son diferentes formas de inhalar el tabaco y otras sustancias, muchas veces ilícitas, que obviamente van a producir también problemas de foco. Y aquí vienen los procesos, ¿no? Cigarrillos electrónicos,
haz el cambio por tu salud, no alquitrán, no hay ceniza, no hay malos olores, ¿no? Esta es la publicidad, ahora o nunca, ¿no? Ahora o nunca. Visítanos y pruébalo gratis. EDAP. Es La Paz. Ahorra dinero, fumarás menos, fuma dando, es decir, estamos haciendo justamente un cambio del cigarrillo por un cigarrillo electrónico socialmente aceptado. Fumar pero sano, ¿no? Inclusive con sustancias, eucalipto. ¿No? Desventajas potenciales, entonces, la gran variedad de los sistemas marcas, cantidad de nicotina liberada, incluso entre los de la misma marca, ausencia de controles de calidad, ahí el problema, compras por internet, ahora todo es por internet, sustancias cuyo efectos se desconocen para esta utilización, algunos sistemas de cigarrillo electrónico no son eficientes, ¿ya? Y la nicotina en las vías aéreas tiene un elevado riesgo de adicción y es descontrolado el nivel. Obviamente que el riesgo es justamente que se empiece a normalizar el uso para estimular el inicio temprano en los niños. Sé que saliendo de básico, en los colegios, en intermedio ya están fumando y es fashion, es estilo. El que no fuma está out, el que fuma está in, ¿no es así? Entonces, la idea es justamente esto, ¿no? Superar el tabaco, cambiar el aspecto, es más divertido, es limpio, entre comillas, inocuo, entre comillas, sabores deliciosos, ya ni parecen cigarrillos. No perdamos de vista que también tiene un costo importante. ¿Y qué significa ese costo? Señores, significa dinero para las grandes tabacareras. El mercado europeo, más o menos, se calcula entre 500 millones de euros al año versus 91.000 millones de la industria tabacalera. Conclusiones, entonces, del tabaco electrónico: no hay evidencia sobre su seguridad, no hay evidencia sobre su eficacia para el abandono del tabaco. El aerosol libera no es inocuo para el medio ambiente. El uso dual del cigarrillo electrónico y el otro cigarrillo favorece la falsa idea de reducción del daño, incentiva el inicio a los más jóvenes, reducen el incentivo para el abandono, porque hay otra forma de abordar justamente el tabaquista, interfiere con las políticas de control de tabaco, no están debidamente regulados, no es un método aprobado en cesación tabáquica, y la importación en la Argentina, por lo menos, estaban prohibidas. Estoy hablando de hace tiempo, no sé cómo está ahora, pero la LAT, la Asociación Latinoamericana de Tabacos, que soy parte de ella, declara, junto con todas las sociedades científicas, tanto la RS, la asiática, la japonesa, todas las sociedades científicas, ¿no?, que definitivamente estamos en contra del cigarrillo electrónico. No quiero cansarlos más en esta charla. ¿Te he escuchado? Chicos, por ahí me Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, tenía que hablar esto porque tenía que hablarlo. Porque es un riesgo para la salud lo que está pasando y de nada sirve hacerles espirometría a los tabaquistas y otros están haciendo tabaquista o cigarrillos electrónicos y vapeos como si fuera normal. Y tienen que empezar de las aulas universitarias justamente a difundirse este tipo de, como la contaminación atmosférica, como el tabaquismo pasivo y el tabaquismo ahora enmascarado del cigarrillo electrónico y VAPs. Y mañana, antes de hablar de cáncer, hablaré de los síndromes de distrés respiratorio que se parecen al COVID por vapeos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Les voy a pasar, me he olvidado pasarles, cuestión de tiempo, y se debe notar en mi cara el cansancio y la fatiga y el dolor de las muertes que estoy